Bueno, y sin más preámbulo, pues entonces vamos a tomar el tema del día de hoy. El tema de hoy es un tema muy interesante, un tema que es un desafío a nuestras vidas como hijos de Dios. Y dice, si no perdonamos, no seremos perdonados. Wow, ustedes que toman apuntes allá. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Y es que el Señor ha dejado el recurso del perdón como la estrategia número 1 para poder obtener redención. Sí, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él decide perdonarnos. Pero para eso nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Así es. ¿Sí? Y también estar dispuestos a perdonar a otros, empezando por nosotros mismos. Nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque hemos encontrado a lo largo de los años que una de las estrategias que usa el diablo para mantenernos esclavos es que nos acusa, nos condena y nosotros nos sentimos mal, poca cosa cuando cometemos un error, y por eso es que nosotros necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, va a ser muy complicado, muy difícil entender la dicha del perdón. Es verdad, porque pues la palabra de Dios dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Amemos al prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo como a Eso nosotros significa, mismos. porque amar es perdonar, ¿no? Entonces, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo, y eso significa aprender a perdonar. Entonces, hoy vamos a aprender A perdonar. a perdonar. Porque ¿Cómo funciona el perdón? Si no perdonamos, vamos a perder muchos beneficios. Claro que Pero sí. muchos beneficios. Entre ellos se daña nuestra relación con Dios. Una persona que no está dispuesta a perdonar a su hermano no tiene acceso a la presencia de Dios. La Biblia dice que si alguien trae su ofrenda al templo, Claro y de sí. pronto recuerda que alguien tiene algo contra él, ni siquiera es que él tenga algo contra el hermano, sino si alguien tiene algo contra él, debe dejar su ofrenda allí, ir y arreglar ese asunto con su hermano, y después sí venir y presentar la ofrenda. Entonces perdemos un gran beneficio como es la hermosa relación que podemos tener con Dios. Pueden venir amarguras que van a dejar huella en nuestra alma, en nuestra mente, y nos va a impedir crecer en Dios. ¿Sí? Nos va a impedir crecer en Dios. De modo que si nosotros no perdonamos, aunque sigamos siendo hijos de Dios, hay una ley espiritual que obliga a Dios a exigirnos lo que nosotros le estamos exigiendo a Dios. ¿Sí? Exacto. Si yo le exijo a Dios bendición, yo le exijo a Dios provisión, yo le exijo a Dios misericordia, yo le exijo a Dios perdón, pues el Señor dice, yo debo hacer eso también con los demás. Yo debo aprender a perdonar, a ser misericordioso, a tener compasión, a proveerle a las necesidades de los demás. ¿Verdad, Pati? Sí, así es. Por eso el tema del perdón es tan importante. Y hay muchas citas bíblicas en la palabra de Dios que hablan sobre el perdón. Sí. Una de ellas dice Filipenses 2:12, perdón. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Y cuál es el mayor esfuerzo que usted y yo podemos tener? Perdonar a los que nos ofenden. Perdonar a nuestros enemigos. Porque es muy fácil perdonar a los que amamos. Sí, claro.
Es muy fácil perdonar a nuestros amigos, un error de un conocido, es muy fácil, pero perdonar al que nos ofende, al que nos insulta, al que nos roba, al que nos hace trampa, al que todo ese tipo de personas es complicado, ¿verdad? Y el que no quiere pedir perdón ni aceptar el perdón, mucho más difícil. Es muy, muy difícil. De modo que nosotros tenemos que empezar a vivir la vida de una manera nueva. Y es esforzándonos en demostrar los resultados de nuestra salvación. Eso no se puede olvidar. Eso es algo que debemos siempre tener constante. Y una evidencia que somos cristianos es que nos perdonamos. Ajá. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó primero. ¿No? La obra redentora de Cristo en la cruz fue esa. Perdonarnos por medio de su sangre, perdonarnos de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades, ¿no? Él bajó al infierno y cogió el acta de decretos Pagó que tenía. la pena completa. Completa. Entonces, murió, bajó a los infiernos donde deberíamos estar y le arrebató al enemigo la lista de todos nuestros pecados, ¿no? Y por su sangre todo pecado que hemos cometido ha sido perdonado. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos que el Señor nos perdonó, pero nosotros no queremos perdonar la falta de nuestro prójimo. Sí. ¿No? Pensamos, muchas veces, hasta juzgamos porque decimos, no, esa persona no creo que sea cristiana. ¿Qué cristiano va a ser? Porque comete errores, porque comete faltas. Pero yo creo que todos hemos pasado por ese tipo de situación, de cometer errores, de cometer faltas, y no significa que no amamos a Dios. Tal vez significa que somos débiles, que no tenemos la fuerza suficiente para vencer la tentación o el pecado, pero nosotros jamás podemos poner en duda el poder salvador de Jesús. La obra de la cruz es muy poderosa y Dios tiene un tiempo para cada persona. Un tiempo perfecto, un tiempo idóneo, un tiempo donde la persona es convencida por el Espíritu Santo y se entrega al señorío de Cristo. Hay personas que tienen la bendición de conocer al Señor, niños, jóvenes, y se entregan. Y wow, qué bendición, porque van a vivir toda una vida pegados al Señor, una vida maravillosa. Pero hay otras personas que conocen al Señor y pueden pasar años para rendirse a Cristo. Pero nosotros no tenemos el derecho de juzgarlos. Exacto. Nosotros tenemos la obligación de amarlos, de guiarlos, de perdonarlos y esperar el tiempo perfecto de Dios para que esas personas entreguen sus vidas a Cristo. ¿Cierto, Pati? Sí, y en 2 Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. ¿Qué significa esto? Que si somos nuevas criaturas por la obra de Cristo, debemos actuar como nuevas criaturas. Tenemos que empezar a vivir como esas personas nuevas en Cristo. ¿Sí? Somos nuevas criaturas en Cristo. De modo que todo en el Señor cada día es nuevo. Todo en el Señor cada día es nuevo. Si yo soy nueva criatura, porque así lo declara el Señor. Nosotros no somos ni ex convictos, ni ex ladrones, ni ex chismosas, ni ex violentos. Somos nuevas criaturas. Ese es el hermoso proceso de la regeneración. Tenemos genes nuevos. Entonces, ¿eso qué me lleva a mí a hacer? A actuar como una persona nueva. Una persona que tiene un corazón nuevo, un pensamiento nuevo, unas emociones nuevas, y podemos entregarnos a la obra del Señor de manera nueva, haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos. De modo que debemos perdonar, y eso nos va a permitir ser libres del castigo, ¿no? Libres del castigo porque Jesús ya recibió
el castigo que nosotros merecíamos. O que esa persona que pecó contra nosotros merecía. Merecía también, exacto, porque no es solo recibir el perdón de Jesús, sino nosotros recibimos el perdón, lo damos, Lo otorgamos a las otras personas. El mismo Jesús en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Esto lo encontramos en 1 de Pedro 2:24, ¿no? Escríbanlo ahí, es importante. 1 de Pedro 2:24 y también en Isaías 53:5. Dice que Él llevó todas nuestras, el varón experimentado en quebrantos y en dolores. Él llevó sobre su cuerpo el castigo de nuestra paz, fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. De modo que ser libres del castigo significa que nosotros tenemos unos beneficios otorgados en la cruz y tenemos que apropiarnos de esos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Salvación, Sí, sanidad, también. salvación, sanidad, provisión, prosperidad, victoria, ¿sí? Victoria sobre la carne, sobre el mundo y sobre Satanás. Impresionante, hay libertad del pecado, ya no somos más esclavos del pecado. La cruz nos ha otorgado libertad, ya no somos pecadores, somos santos que en ocasiones pecamos. Pero el Señor nos ve a través del filtro de la sangre de Cristo y nos ve santos. Vamos a ser libres del yugo, de la esclavitud. Ya el diablo no va a tener el poder para tenernos encadenados a vicios, a ataduras, ¿verdad? Y lo más importante que me parece a mí, cuando hablamos de este asunto de libertad, vamos a ser libres de toda influencia demoníaca. Exacto. Los demonios no podrán dañarte, no podrán tocarte, no podrán hacer todas esas artimañas que tiene el diablo. Recuerden lo que siempre hablamos. El diablo vino para matar, robar y destruir. Pero cuando nosotros entendemos que somos libres por el sacrificio de la cruz, pues simplemente nos apropiamos de los beneficios de la cruz y eso nos hace libres. ¿Qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres para vivir una vida como debe ser, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Libres para poder tener contacto con las otras personas, ser amigos, porque el no perdonar nos trae amargura, nos trae dolor, pero también rompe relaciones. Total. Y Jesús vino a arreglar la relación de nosotros con el Padre. A demostrarnos el verdadero amor. Él dijo, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Por sus amigos, y nosotros somos sus amigos. Uh-huh. Entonces, Si por usted, eso... Y casi siempre que rompemos la relación con alguien es porque fue nuestro amigo. Sí, porque yo no voy a pelear con el que no es mi amigo. Y con el que no conozco. Exacto. Claro. Con mi vecina que no conozco, pues no. Pero cuando no hay perdón, normalmente es la misma familia o nuestra misma pareja. Sí. Esto es tan importante, el perdón de Dios hacia nosotros y nosotros darlo a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, no olvidemos, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Tenemos salvación, tenemos vida eterna. Somos nuevas criaturas y libres del castigo. ¿Sí? Ningún castigo, ni siquiera una enfermedad física debería venir. El enemigo muchas veces logra enfermarnos porque nosotros olvidamos la obra que ya hizo Cristo en la cruz. Dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Lo dice en Mateo 8:17. Exacto. Y lo dice en Isaías 53:4, como hablamos ahorita, y en 1 de Pedro 2:24. Dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. De modo que tenemos que apropiarnos también de la sanidad. Esto forma parte del beneficio del perdón. Cuando no hay perdón, como decía Pati, hay amargura en el corazón. Y cuando hay amargura,
hay enfermedades, hay claro. artritis, hay problemas del corazón, problemas de cáncer, úlceras, y dolores de cabeza, y una serie de cosas terribles. Pero cuando nosotros decidimos obedecer este mandato que nos dio el Señor, de amarse los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Y el mayor amor, la mayor muestra de amor que Jesús ha mostrado hacia nosotros es que nos perdonó. Exacto. Perdonó nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, podemos apropiarnos de los beneficios de la cruz, y entre esos está la sanidad. Y yo debo confesar la sanidad, reclamarla y apropiarme, porque puedo decirle al Señor: Señor, yo he obedecido tu palabra. Tu palabra dice que yo no debo juzgar, que debo amar, que debo perdonar, pues yo lo he cumplido. En otras palabras, he dejado de pecar. Exacto. Y por eso necesito la sanidad en mi cuerpo, ¿verdad? Y luego, bueno, pedimos perdón y perdonamos a los demás. En Filipenses 1:6 dice: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estamos en crecimiento. Estamos continuo, diariamente. O sea, no somos perfectos de la noche a la mañana. y no vamos a perdonar. A ver, Adriana, que está ahí, que habla, díganos. ¿Usted cree que podemos ser perfectos de la noche a la mañana? Difícil, ¿sí o no? Es un crecimiento, un proceso. Es como dijo el pastor en la prédica, cuando las personas tienen procesos de adicciones, es un día a día. Ajá, así es. Una lucha dura, pero con la decisión de hacerla, o sea, la decisión la tenemos tomada. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso dice el Señor en su palabra, a través de Filipenses, que el que empezó la buena obra la perfeccionará. ¿Qué me exige a mí esto? Que yo debo tener paciencia con el débil, con el que no es tan fuerte como yo o tan espiritual como yo, ¿cierto? Porque a veces nos sentimos pues muy bien, y eso está bien, que nos sintamos espirituales, nos sintamos bien con Dios, pero este tipo de versículos me exige que yo debo tener misericordia con el que no está tan bien como yo. Esa buena obra el Señor la irá perfeccionando. Perfeccionando. Y también Jesús dijo en Mateo 6:14-15: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Uy, wow. Qué impresionante esto. De modo que si no perdonamos, no esperemos que el Señor nos perdone. Seremos perdonados. Este es un ejercicio que debemos hacer a diario. Sí. Y sobre todo con las personas que cohabitan con nosotros. Sí. Yo creo que ahí está la prueba. Yo creo que las peleas, pues yo con la persona que peleo es con Patti, porque yo vivo con ella. Claro, sí. ¿Sí o no? Pues yo no puedo pelear con Jaco porque yo no vivo con Jaco. Yo lo veo de vez en cuando. O con Rufo. Sí. De vez en cuando los veo. ¿Cierto? Que nos encontramos. Entonces, cuando nos encontramos, ¿qué hacemos? Nos tomamos un chocolate, un café y la pasamos rico. No hay tiempo para pelear. Pero con la persona que cohabitamos, sí, siempre vamos a pelear. ¿Por qué? Porque hay diferencias de opiniones, de conceptos, de análisis. Vemos la vida de una forma y la otra persona lo ve de otra forma. Porque somos diferentes. Porque somos diferentes. A mí me gusta comer de una forma, a Patti de otra. Y a veces eso también puede causar molestias, ¿cierto? Entonces, siempre vamos, la mayor prueba, ¿dónde está? Con la persona que tenemos al lado. Claro que sí, sí. Y el diablo es experto en hacernos pelear como parejas. ¿Por qué? Porque sabe que si la casa está dividida, no hay nada que hacer. No va a prosperar esa casa. De modo que no seamos ingenuos. No nos dejemos engatusar por el diablo. El diablo siempre va a poner una barrera, una división
con las personas que amamos, porque por ahí es que empieza. De modo que yo tengo que proponerme perdonar siempre a mi esposa y yo sé que ella se propone perdonarme a mí. Y perdonar trae bienestar, Trae libertad. trae libertad, Beneficios, trae alegría. trae alegría. Porque cuando estamos enojados se daña todo, se daña el día, se daña las actividades que hacemos, ¿no? La falta de perdón afecta todo. Pero cuando hay perdón, yo lo veo como que sale la luz, sale el sol, ¿cierto? Entonces es súper, súper importante perdonar y perdonar rápidamente. Y perdonar es perdonar de verdad, ¿no? Ah, sí. Porque a veces perdonamos como para que, ay, ya no me ponga más problemas. Ay, ya no moleste más. Sí, No, sí, no, sí, no, está bien, es- te perdono. Te perdono, pero ya Pero déjame, uno, sí. uno No. sabe que no es sincero. Sí, hay que perdonar ¿no? de Entonces, verdad. perdonar de verdad. Ujú. ¿Qué dice Marcos 11:25? Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¡Wow! Tremendo. Y en Efesios 4:32, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Y ahí hay otro, es que en la Biblia está llena Llena de versículos. ¿no? Colosenses 3:13. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¡Wow! No hay excusa, es un mandato. Es un mandamiento. Está en la Biblia, ¿no? Y recuerden que un mandamiento es ¿para qué? Para obedecerlo, para cumplirlo. Es una orden Claro. directa de Dios. El Señor quiere más obediencia que sacrificios. Ujú. Él no está buscando tanto que nosotros hagamos muchas cosas, sino que hagamos lo estrictamente necesario. ¿Se acuerda que hablamos de eso un poquito la semana pasada? Sí. Hacer lo que nos corresponde hacer. Y una de las condiciones más importantes es que aprendamos el beneficio del perdón, el arte de perdonar, la bendición de perdonar, la condición de perdonar. De modo que hoy Dios creo que está hablando de una manera muy clara a nuestro corazón. Ahora, si nosotros no perdonamos, pues yo no creo que usted vaya a perder la salvación. Yo creo que si yo no perdono, no es que Dios me esté diciendo, pues te vas al infierno. No, porque al fin y al cabo no es por obras para que nadie se gloríe. Es simplemente por gracia. Pero sí vamos a perder muchos beneficios. Muchísimo. Muchos beneficios. Y ustedes que son padres de hijos, ya grandes, la mayoría aquí tienen hijos grandes, ustedes han experimentado esto como padres. Cuando un hijo se porta bien, uno es feliz bendiciéndolos, ¿sí o no? Y el hijo le pide unos zapatos, le pide un pantalón, le pide una bicicleta, y si usted tiene el recurso, usted se desvive por darle a ese muchacho, a esa muchacha lo que pidió, porque ha alegrado su corazón. Pero cuando ese muchacho es rebelde, mala gente, incumplido, necio, grosero, atarbán, usted lo recibe en la casa, pues para que no se muera de frío en la calle, pero ganas no le faltan de... Y sigue siendo su hijo, y usted lo ama, pero no le nace en su corazón bendecirlo como debería ser. ¿Sí o no? Así es. Sí. De igual manera es el Padre. Entonces, si Papá Dios ve que nosotros desobedecemos adrede una orden que Él nos está dando, como es la orden de perdonar, y no lo hacemos, pues Él nos sigue amando porque al fin y al cabo es nuestro papá. Pero no tiene muchas ganas de decir, voy a abrir las ventanas del cielo sobre la cabeza de este hombre o esta mujer, porque pues para qué, si es un desobediente, un rebelde. De modo que se daña la relación con Dios. Sí. Se daña, ¿por qué? Porque Dios ve que nosotros no le estamos creyendo a Él y no le estamos obedeciendo, y eso entristece el corazón del Señor. Y cuando no hay perdón, como la relación se va dañando,
¿no? Entonces tendemos a irnos alejando, Poco a cada poco, vez más, cada vez más. poco a poco, de Dios y de las personas que amamos. Porque donde no hay perdón, se daña todo. Sí. Y el amor se va como enfriando, y nos vamos acostumbrando, que ese es el peligro más grande, nos vamos acostumbrando a vivir sin perdonar, a echar tierrita y hágale, y a echar tierrita, y se ha dañado un propósito que Dios tiene para la pareja. De modo que hay que perdonar. Hay que perdonar. Perdone a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su suegro, a su suegra, a sus primos, a sus jefes. Hay personas que es difícil amarlos y perdonarlos, pero el Señor lo demanda, lo exige. Dice Efesios 1:7, en Cristo tenemos redención mediante su sangre. Tenemos el perdón de nuestros pecados. De modo que sí somos perdonados de nuestros pecados, pero como el pecado sigue en nosotros, porque una persona que adrede no obedece, significa que el pecado sigue en esa persona, claro, y vuelve a pecar. Sí, Por eso hay personas fácilmente. que no tienen victoria en un pecado. Entonces van y se emborrachan y se arrepienten. Uno dice, yo veo gente, no, es que no quiero tomar, yo sufro y me duele y no quiero hacer sufrir a mi familia, pero pasa un mes, 2 meses y vuelve y se emborracha. ¿Por qué? Porque no obedeció, no hizo el orden del proceso, de las condiciones, de las normas de Dios como tiene que ser. Entonces ese pecado habita en esa persona y esa persona vuelve a caer preso de las artimañas del enemigo. Dice 1 Juan 1:8, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Entonces sí, pecamos y seguimos siendo hijos de Dios, pero como el hijo pródigo, que era hijo de su papá, se llevó la herencia y se la gastó, y era hijo de un gran hombre, pero perdió todo beneficio. ¿Cuándo fue que él pudo volver a recuperar esos beneficios? Cuando volvió en sí y volvió donde el papá y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme como a uno de tus jornaleros. Sí, entonces la única forma que podemos restaurar, como el hijo pródigo restauró su relación con el padre, es reconociendo nuestro pecado, pidiendo perdón. Pedir perdón es diferente a remordimiento. Arrepentirnos es diferente a remordimiento. Remordimiento a me siento mal un ratico. Porque me pillaron en la falta. Exacto, porque me pillaron. Sí. Pero arrepentimiento es cuando lo sentimos dolor y pedimos perdón. Pedir perdón es necesario en todo lo que hacemos en nuestra vida, en nuestro hogar y todo, porque el verdadero perdón nos lleva a tener una relación. Así que el hijo pródigo vino y pidió perdón a su padre. Ajá. Y dice en 1 Juan 1:9, bueno, lo que dijo el hijo pródigo. No, y 1 Juan dice que si perdonamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar nuestros pecados. Sí. Y el hijo pródigo, así lo que ibas a decir, él fue donde el papá y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. De modo que tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, nos condenamos a vivir una vida fuera de los beneficios de Dios. No te vas a ir al infierno, pero sí fuera de los beneficios de Dios. Dice Mateo 6, 14 y 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará
tus pecados. Es que es muy enfática la palabra de Dios. Sí, sí. Muy enfática. Ahora, ¿qué significa? Si no perdonamos, no seremos perdonados. Realmente, ¿qué es lo que significa? Sí. Bueno, pues encontramos que seguimos siendo hijos de Dios, pero sin los beneficios de la casa del Padre. ¿Cierto? Sí. Todos hemos sido adoptados, aceptados, herederos. Reinamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y hay infinidad de beneficios para los hijos de Dios. Pero si yo desobedezco adrede, pues Dios simplemente me quita los beneficios. Los quita. Porque Él dice que al hijo que ama lo disciplina. Y no crea que le va a cortar una mano o que le va a pegar un golpe en la cabeza, como a veces castigamos nosotros, ¿no? o le va a tirar un rayo desde una nube, no. Pero sí se van a cerrar los cielos. Se van a cerrar los cielos. Uh-huh. Y muchas veces Dios no va a oír nuestra oración. Ahora, algunos dirán, no, pero es que Él nos oye a todos. No. De hecho, la Biblia dice que cuando yo trato mal a mi esposa, y cada vez que yo peleo con mi esposa, que no es mucho, pero peleamos, yo siempre le digo a Pati, a mí me duele pelear contigo porque te amo, pero lo que me duele verdaderamente es saber que Dios mira esto con desagrado y cierra los cielos sobre mi cabeza, porque dice que cuando maltratamos a la esposa, nuestras oraciones tienen estorbo. Uh-huh. Se cierra el cielo. En otras palabras, Dios no me va a oír. Sí. Dios no me va a oír. Entonces, hermanos míos, hombres de Dios, valientes, esforzados, trabajadores, no nos dejemos engañar por el diablo, porque nos va a poner a pelear con nuestra esposa. Sí, nos va a poner a pelear con nuestra esposa. Y eso inmediatamente cierra el cielo. Y nos pasó en estos días que tuvimos una discusión. Una pequeña discusión. Una pequeña discusión. Pequeñísima discusión. Chiquita. No, sí. Y se nos dañó todo. O sea, tuvimos dificultades diferentes, ¿no? Como en 2 horas, el ambiente estaba raro eso. Sí. Entonces... Y tuvimos que decir, no, un momentico, Pati, venga, vamos a... Y nos abrazamos, nos pedimos perdón, oramos, le pedimos perdón al Señor y se arregló el ambiente. Se arregló el ambiente porque espiritualmente sí se daña, ¿no? Uh-huh. Y comienzan las cosas como que voy a hablar con mi mamá y entonces uh-huh. Muchas situaciones se van enredando. Entonces, ¿qué es lo que debemos perdonar? Porque algunos dirán, bueno, ¿qué perdono y qué no perdono? Sí. Bueno, pues cualquier tipo de pecado. Uh-huh. Si es una deuda, tiene que perdonar la deuda. ¿Cómo así? Tremendo. Dura, ese es duro, ¿cierto? Si alguien habla mal de nosotros, tenemos que perdonar a esa persona que habla mal. Debemos tener misericordia, ¿verdad? Sí. Si alguien nos rechaza, si alguien nos menosprecia, si alguien nos abandona, si alguien nos abusó sexualmente, físicamente, emocionalmente, laboralmente, yo debo perdonar. Una infidelidad, debo perdonarla. El egoísmo, la mentira, tantas cosas que el diablo usa para tratar de dividir los hogares, las familias, las amistades, yo debo proponerme perdonarlo. Sí. Porque vuelvo y lo decimos una vez más, aunque sigamos siendo hijos de Dios, hay una ley espiritual que nos obliga a perdonar, porque si no perdonamos, no seremos perdonados. Es un asunto de ley. Sí. Recuerda que el Señor
nos enseña a través de las leyes naturales cómo es que funcionan las leyes espirituales, ¿cierto? Y le hablábamos en una charla pasada, si yo siembro un frijol, ¿qué voy a tener? Pues frijoles. Sí. Yo no puedo sembrar un frijolito e ir a pedirle a los 8 días una guayaba. No, así no funciona la ley de la siembra y la cosecha. Entonces las leyes naturales nos enseñan cómo es que Dios ejecuta las leyes espirituales. Y la ley espiritual dice, si yo no perdono, no voy a ser perdonado. Sí, entonces debemos siempre perdonar, pero sin esperar cambio. Simplemente yo perdono ¿Y se acabó? porque es mi deber perdonar. Porque vienen los argumentos. Y si yo voy y no me perdona, o si yo le digo que le perdono y él me devuelve con un insulto o con un desprecio, no, pues ya cada uno verá cómo asume el asunto. Usted simplemente cumple con el deber que Dios le pidió que hagamos. Que es perdonar. Uh-huh. Ser conscientes que debemos perdonar en todo tiempo, en todo momento y siempre. Siempre. No, que el sol no se ponga sobre su enojo, sino que arreglemos. Amén. Entonces, quiero invitarles para que cierren sus ojitos y vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a decirle al Señor que nos ayude a perdonar. Eso fue lo que Él hizo cuando le enseñó a sus discípulos a orar. Sí. Ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, ok, cuando ustedes vayan a orar, ustedes van a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y empezó a darles una instrucción preciosa. Y entre esas decía, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De modo, Señor, que en esta hora estamos aquí un puñado de tus hijos, anhelantes de aprender a hacer las cosas como tú esperas que nosotros las hagamos. Te pedimos perdón por juzgar a otros, te pedimos perdón por maltratar a otros o sencillamente por exigirle condiciones de vida o de perfección a otros que a veces ni nosotros estamos dispuestos a hacer y cumplir. Señor, danos propósito, danos amor, danos objetivos claros para ser cumplidores y hacedores de tu palabra, no solamente oidores, sino que atesoremos esta instrucción y decidamos obedecerla. Gracias porque tú nos amas como somos, sí, Señor, llenos de defectos, llenos de errores, pero anhelas que seamos obedientes. Y Señor, perdonamos la rebeldía, la ingratitud que hemos tenido nosotros. También perdonamos la rebeldía e ingratitud de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Perdonamos la quejadera, el egoísmo. Señor, perdonamos toda situación que hayamos vivido esta semana, que hemos vivido en este mes. Te pedimos perdón y declaramos, Señor Jesús, que tú nos perdonas porque tú lo dices, y perdonamos, nosotros seremos perdonados. En el nombre de Cristo Jesús Jesús. oramos. Amén y amén. Amén.